¿Has escuchado la frase un pueblo sin ley, una ciudad sin ley? ¿Te has puesto a pensar qué pasaría con la sociedad si no existieran leyes? ¿Te imaginas que los que manejamos un automóvil no respetáramos las señales de tránsito, nos pasáramos los rojos, no respetáramos los altos, invadiéramos carril? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con la gente que está acostumbrada a robar? ¿Qué pasaría con la gente que está acostumbrada a violar a personas, a secuestrar personas, a extorsionar? Con un gobierno que, la verdad, tú y yo a veces nos quejamos de los gobiernos que tienen corrupción. Imagínate que no pasara nada, que toda la gente pudiera hacer lo que le diera la gana, lo que se le antojara. Al cabo, pues no hay leyes, no hay reglas que rijan nuestra sociedad. La verdad, esta sociedad, este pueblo, este país, este mundo, sería un mundo de caos. La verdad, no me puedo imaginar qué pasaría si así, teniendo reglas, teniendo leyes, mira cómo está nuestra sociedad. Gente que es rebelde, que, que dice, yo a mí nadie me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer. También te imaginas a unos hijos que no obedecen reglas. Hoy últimamente estamos acostumbrados a ver a hijos eh, que son rebeldes a sus padres, que nadie los puede controlar. Y te pones tú a pensar, quizás los de mi generación, cómo fuimos educados. Y dices, ay, no puede ser, cómo los papás no hacen nada. Y vemos una sociedad que por decir, son irresponsables también, que vemos que no hacen las cosas como tienen que hacerlas. ¿Te imaginas los doctores que se reciben y les dan permiso de hacer lo que quieran? ¿Qué tipo de atención vamos a tener tú y yo? Y otra pregunta que me gustaría que tú y yo reflexionáramos. ¿Cómo demuestra un hijo a sus padres que lo aman? O sea, ¿cómo muestra su amor? ¿Qué su amor son con apapachos, con decirle, ay, te quiero mucho, mami, te quiero mucho, papi? Pero es un rebelde. ¿Te acuerdas? Habíamos visto en la escritura, Juan, el apóstol Juan, decía que la única manera de mostrar amor a nuestro Salvador, a nuestro Señor Yeshua, es guardando mandamientos. Un hijo que demuestra amor a los padres es un hijo obediente, es un hijo que obedece, que está acatando reglas de sus papás, que está siendo moldeado para que sea un buen hombre, una buena mujer, que no sea como los del resto, ¿sí? Pero ¿qué reglas obedecer? ¿En qué se basan nuestros gobiernos? ¿O en qué se basa la familia para que existan un buen entendimiento, una buena funcionalidad de la ciudad? Fíjate que en una ocasión tuve la oportunidad de leer la primera constitución de aquí del estado de Coahuila, que es donde vivo, donde vivimos, y me impresionó mucho cómo empezaba la constitución de Coahuila. Decía, en el nombre de Dios Todopoderoso y Supremo Legislador, dice, hacemos esta constitución esperando no violar ninguno de sus mandamientos. Hoy cuando leí esto yo me quedé sorprendido. ¿Qué hubiera pasado o cómo estaría nuestro estado si ese deseo que había en la primera constitución de Coahuila hubiera seguido? No violando ninguno de sus mandamientos. Y decía, en el nombre del Supremo Legislador. Estas personas de aquel tiempo tenían muy claro que los mandamientos de Dios era una regla infalible para poder regir cualquier sociedad. Era una regla infalible que si así hubiera seguido, ahorita no estuviéramos pasando tantas cosas que vivimos en nuestro estado, que vivimos en nuestra ciudad. Pero bueno, el hombre ha tenido
esa intención de querer hacer lo que se le antoja, de querer decir, a lo mejor esto nos conviene más. Y las cuestiones de amar a Dios, de amar al prójimo, no son cuestiones que yo decida cómo. A veces pongo el ejemplo de que cuando va a cumplir años mi esposa y le voy a comprar un regalo y llego a mi casa con un taladro inalámbrico, un rotomartillo y le digo, mi amor, te traigo esto con todo mi corazón, un rotomartillo. ¿Te imaginas la cara de mi esposa? Yo soy carpintero, para decirles. Entonces, al final de cuentas, ¿para quién era ese regalo? ¿Para mí o para mi esposa? ¿Qué le tengo que regalar a mi esposa? Pues lo que a ella le gusta, no lo que a mí me gusta. ¿Sabes? Cuando nosotros decimos amar a Dios, es simplemente mostrarle y haciendo lo que a él le gusta. ¿Sabes? Nuestro Dios, ahí en el libro de Deuteronomio, desde Génesis hasta Deuteronomio, nos dice cuál es la manera de que nosotros nos podamos acercar a Dios, cómo demostrar su amor a Dios. Sabes, en estos días aquí en la congregación donde nos reunimos, estamos estudiando el libro de Levítico. Y a veces el libro de Levítico lo tenemos muy etiquetado que solamente es para los levitas. ¿Y sabes qué? No. Sí va a hablar de reglas, de mandamientos que tienen que ver con los levitas, con los que van a llevar un sacerdocio, con los que nos van a ayudar a tender un puente entre el hombre y Dios. Pero también el libro de Levítico nos va a mostrar cómo tener una buena relación con Dios. Entonces, son mandamientos que nos van a ayudar a tener una buena relación con Dios. Así que piensa, ¿por qué a veces nosotros los hombres decimos, bueno, los mandamientos ya quedaron clavados en la cruz? Que a veces utilizamos el texto de Colosenses, utilizamos los textos de Timoteo, que Pablo hablaba, pero que la verdad, creo que en su momento vamos a tocarlos, pero son textos mal interpretados. Dice que un texto mal interpretado, ¿sí? Es una excusa para poder hacer lo que a mí se me antoja. Entonces, entendamos la escritura como Dios quiere que la entendamos. Pidámosle a Dios que con su poder, con su sabiduría, nos llene para poder entender todas estas palabras. Este día quisiera que tuviéramos una lectura, libro de Romanos capítulo 2, del verso 6 al 16. Son 10 versos que, bueno, luego en tu casa pudieras tú leer todo el libro de Romanos, que es muy interesante, pero quisiera que tomáramos estos 10 versos. Libro de Romanos capítulo 6, verso 16. Dice, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Fíjate, estos dos versos. Él juzgará, ¿quién? Dios a través de su Hijo cuando Él regrese. A cada uno según lo que hayas hecho. ¿Qué te va a regir la moral? Y dicen, es que yo sigo la ley de Cristo. Pues estaría muy interesante ver cuál es el mensaje de Jesús. ¿Sí? Que en su momento lo vamos a ver. Y dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien. Otra vez, ¿qué te dice que es bueno y que es malo? Verso 8. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismo, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Qué caray. Entonces, a los desobedientes, ¿qué va a pasar? Dará vida eterna. Entonces, los mandamientos nos ayudarán para seguir cumpliendo los propósitos de Dios en mi vida. Y yo quiero decirte, claro que sí. No estoy hablando que por medio de los mandamientos obtengas salvación. No, porque dice que esto es por gracia, un regalo de Dios. Pero cuando tú y yo entendemos lo que es ser salvo,
que por qué estaba en pecado lo habíamos hablado. ¿Qué es lo que me hizo entender que yo estaba mal? Pablo decía, si no había sido por la ley, no hubiera conocido qué es codicia, que es pecado delante de Dios. Entonces dice, los que desobedezcan, va a derramar su ira y su enojo. Ay, pero estos textos a veces, decía una persona, mejor no los brincamos porque están muy duros. Verso 10, todo lo contrario. Pero habrá gloria y honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Pues Dios no muestra favoritismo. Los judíos era el pueblo de Dios. Bueno, judíos se está hablando en este momento porque dos tribus se quedaron, según esto, entre comillas, siendo fieles a Dios, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y las otras 10 tribus fueron dispersas por todo el mundo. Pero a ellos, Dios les dio la oportunidad, lo va a decir mismo Romanos, de recibir la palabra del pueblo de Israel. A ellos se les dio por primera vez la oportunidad de conocer a Dios, pero también a los gentiles, que es el mensaje que tiene Pablo. Pero, ¿sabes? A los dos Dios va a ser exigente. Primero al judío, porque ellos fueron los primeros que recibieron. Pero a nosotros, que somos gentiles, que hemos sido injertados al pueblo de Dios, también nos va a exigir, ¿sí? Pero, fíjate, dice este verso, Dios no muestra favoritismo. O sea, te va a bendecir, te va a recompensar si sigues siendo verdaderamente congruente con la salvación que hemos recibido. Pero también puede castigar si realmente no he aceptado a Jesús en mi corazón, cuando a lo mejor digo creer, pero no creo. Verso 12. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque no tuvieron la ley de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley, porque no obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley que nos hace justos ante los ojos de Dios. Verso 14. Aunque los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. ¿Sí? Entonces, a veces también podemos malinterpretar este texto. El que tiene la ley será juzgado de acuerdo a la ley, pero el que no tiene la ley, sin ley, será juzgado. Pues entonces mejor no conozco la ley. Bueno, aquí hay dos cosas. Primero, puede ser juzgado aunque no tenga los mandamientos por negligencia. Porque pudiendo haber conocido los maravillosos mandamientos de Dios, no quisimos por comodidad. Segundo, un texto mal interpretado. ¿Qué está diciendo? Los que conocen la ley, pero que dice aquí mismo en Romanos, la escuchan, la leen, la proclaman, la dicen que hay que obedecer, pero no es nada más de escuchar, dice aquí el escritor de Romanos. Es cuestión de obedecer, tanto para el judío como para el gentil. O sea, no es que nos hagamos tontos diciendo, yo conozco todos los mandamientos, pero no los guardo. El mismo escritor aquí de Romanos va a decir, a ver, tú que dices que no hay que robar, robas. Tú que dices que no hay que ser infiel, eres infiel. No, está diciendo, no te los aprendas de memoria. Sí, apréndatelos de memoria, pero ponlos por obra. Sí. Y dice aquí una parte muy interesante, que es una profecía cumplida que Dios dijo a través del profeta Jeremías y de Ezequiel, que Dios pondría sus mandamientos en el corazón. Hay gente que a veces no conoce los mandamientos, pero sabe distinguir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque Dios puso la ley escrita en los corazones de los hombres. A lo mejor no la tiene ahí a un lado, pero Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros saber lo que es bueno y lo que es malo.
Entonces, tengamos en cuenta todo esto. Dice, y este es el mensaje, verso 16, que proclamo, es que se acerca el día en que Dios juzgará. Los que son abogados saben que cuando se llega a un juicio, se llega porque se han violado leyes. No es nada más llegar a un juicio por saber, a ver, vamos a ver qué pasó y cómo andamos. No, es que hubo una denuncia y esa denuncia vino a hacer porque una ley se violó, porque robaron, porque chocaron, porque secuestraron, asesinaron. Entonces, de acuerdo a esas leyes, se va a juzgar. En ese día que esperamos todos, va a venir el gran juzgador y va a dar sentencia de acuerdo a qué leyes te imaginas, a las leyes que Dios dio desde el principio. Entonces aquí la pregunta es, ¿obedecemos o no obedecemos? ¿Quién fue el que nos dijo? ¿Quién fue quien nos dijo qué mandamientos obedecer y qué mandamientos no obedecer? En el libro de Apocalipsis podemos encontrar varios pasajes, en el capítulo 7, en el capítulo 14, donde está ahí la visión y ven a unas personas y dicen, ¿quiénes son estos? Dice, son los que vienen de gran tribulación. Y el verso 14, el capítulo 14 dice, estos son los que han guardado los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Son las dos cosas, guardar mandamientos y creer en Jesús, en Yeshua, nuestro Salvador. Que en estos días, primero el Eterno, estamos a punto de recordar ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Así que hermanos, yo les invito a que sigamos estudiando la palabra y encontremos los mandamientos que son buenos para nosotros. Seguiremos viendo estos temas de que hablan acerca de la ley y teniendo el temor de querer darlo conforme a lo que Dios dice. Si tienen algún comentario, alguna pregunta que Dios nos pueda ayudar a responder conforme a su palabra, esperamos sus comentarios. Que Dios los bendiga.